La relación arte-política en México. El periodo que en la historia del arte en México corre del neoclasicismo al modernismo se encuentra determinado tanto por conflictos internos como con el extranjero, que llevaron al país a vivir desde el imperio hasta la instauración de una república federal. La férrea alternancia del poder entre las tendencias de carácter liberal y conservador llevaron a la producción artística a contar con un carácter representativo de sus intereses individuales. Las imágenes transitan entre los motivos religiosos, pasando por los costumbristas indigenistas hasta representaciones modernistas. El presente video se propone rastrear esos caminos que trazaron un arte que comenzaba a generar una identidad nacional. El neoclasicismo del siglo XVIII. En la Nueva España hubo dos familias reinantes, la de los Habsburgo de 1516 a 1700 y los Borbón de 1701 a 1821. La primera consideraba a la colonia como integrante de la monarquía y se preocupó por dar un buen trato a los indígenas. Con Felipe V comenzó la dinastía de Borbón, que aplicó un cambio en el sistema de gobierno que destinaba a las colonias a la explotación. Al subir al trono Carlos III se propuso europeizar España, expidiendo una serie de leyes ilustradas conocidas como reformas borbónicas. En el terreno del arte, las reformas insertaron el neoclasicismo con la creación de la Academia de San Carlos en 1785, que contó con principios parecidos a los de la Academia de San Fernando en Madrid. Como el proyecto ilustrado, la Academia surgió en consecuencia de las aspiraciones locales y como movimiento de reivindicación artística, marcando el carácter de la pintura local al lograr un estilo distinto al revolucionario francés. En el primer caso, los artistas locales pedían la dignificación del estatus de su oficio, como facultad de entendimiento antes que oficio mecánico. Como ejemplo se cuenta La Alacena, obra de Antonio Pérez Aguilar de 1769, que apunta no solo a la vida doméstica del artista, sino también a un autorretrato intelectual. Refleja mediante el libro y los instrumentos mecánicos el carácter teórico-práctico del arte y la necesidad de elevarla a una condición facultativa. En el segundo caso destaca El milagro del Pocito, de Rafael Jimeno y Planes. Presenta la agitada política previa a la independencia como referencia local e histórica. Conjunta la pintura de castas con la visión clásica para retratar la sociedad colonial y muestra la jerarquía piramidal entre españoles, indígenas y negros, así como la maternidad mestiza como unión de dos repúblicas consagradas. De esta manera, la pintura de castas y de bodegones contribuiría a formar una conciencia identitaria. El romanticismo del siglo XIX. La primera centuria de vida independiente en México fue agitada por problemas internos y con el extranjero. En este panorama, el romanticismo se identificó con la posición liberal, reforzada con la figura de Maximiliano de Habsburgo y su política conciliadora. Pese a los intereses conservadores, logró atraer a comunidades de mayos y quicapúes, cuando continuaba la guerra de castas en Yucatán y el despojo de indios en la frontera norte tras la guerra contra Estados Unidos. En este orden de cosas, vio la historia como fuente iconográfica del arte de su imperio, cuya estética se encaminaría a la formación de la memoria nacional y del concepto de nación. La función del artista fue construir una línea histórica alejada de la mitología. La pintura representaba también una forma de captar eventos a manera de noticia visual, influenciado por la foto y la litografía. El proyecto iconográfico de Maximiliano fue retomado por los liberales tras su triunfo en 1867. Como ejemplo, destacan las obras de Casimiro Castro y Jean-Adolphe Busset, que refieren a la visita de los indios Kikapús a Maximiliano en 1865. Con estas obras, buscó construir su propia historia y legar una imagen de él, como testimonios constitutivos de su imperio. Es importante mencionar que a la par del liberalismo romántico, el ala conservadora propugnaba por un carácter religioso, con artistas influenciados por los nazarenos, como el caso de Pellegrín Clavé y Juan Cordero. Mexicanización y paisaje. Tras la visión cultural de los conservadores y su pintura religiosa, en la academia se perfilaban los temas histórico-indigenistas, proyecto iniciado con Maximiliano y recuperado con el triunfo republicano. Se intentó mexicanizar la cultura a través de una pintura histórica alimentada por la conquista, la independencia y el mundo precolombino. Se crearon exposiciones en la academia con obras con un valor documental más que artístico, que no abordaban el problema indigenista.
Presentan ambientaciones y figuras que no remiten a rasgos indígenas, sino al helenismo manierista de la Academia Europea. En este sentido, destaca la obra de Félix Parra, La matanza de Cholula de 1877, que refleja el carácter histórico, pero igualmente carece de profundidad y convicción. Por otro lado, el desarrollo del género del paisaje fue determinado por la cátedra que Eugenio Landesio dio en la Academia a partir de 1855 y durante 20 años. Tras la política santanista, la guerra contra Estados Unidos y la reducción del territorio nacional, sería urgente atender el concepto de territorialidad, al que convinieron las prácticas paisajistas. Si bien en los años 40 y 50 los espacios urbanos ya habían sido delineados por artistas como Pietro Gualdi y Casimiro Castro, era necesario captar aspectos de la naturaleza como lo hizo Landesio en su pintura de paisaje y perspectiva. Así formó una generación de paisajistas, entre los que se cuentan José María Velasco y Luis Coto. Con José María Velasco, el paisajismo mexicano con su representación objetiva fue constituyendo una premisa de investigación con base en las ciencias, presentando una curiosidad científica y cargada del pensamiento positivista. Impresionismo y modernismo. El impresionismo llega a México durante los años 80 y 90, cuando éste en Europa había sido despojado como vanguardia. Se presenta con la utilización de técnicas impresionistas del plein air por parte de Alfredo Ramos Martí, como ideología antiacadémica en México. Se utilizó la pintura al aire libre como estrategia estilística y como forma de señalar su distancia frente a la práctica convencional del estudio. Las prácticas se remiten al impresionismo temprano de oposición histórica. Asimismo, destaca la combinación del paisaje impresionista con figuras neoclásicas de Ángel Zárraga. Descifra formas de modo simultáneo en sus estructuras naturales y pictóricas. Por otro lado, con el modernismo se da la transformación del espacio social. El modernismo se centraba en la psique del intelectual burgués alineado y en los problemas del medio estético. El modernismo mexicano participa en la comercialización de la vida cotidiana por medio de la contemplación de los otros marginados, fueran sexuales, mujeres, sociales, de clase o raciales. En las artes, elevó la sexualidad y la convirtió en una forma de contemplación estética. Destaca la obra de Roberto Montenegro, Hieren todas, la última mata, donde se muestran los peligros de la promiscuidad sexual, a través de un grupo de mujeres vestidas que pasean alrededor de la figura masculina.